El 27 de marzo del 2023 ocurrió un incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez que dejó a 40 muertos y varios heridos. ¿Qué sucedió con estas personas? ¿Qué ha sucedido? ¿Quién ha tomado la responsabilidad? ¿Dónde estamos en este momento? Todo esto lo platicamos hoy con Jerónimo del Río, investigador de la Fundación para la Justicia, así que no te lo pierdas. Bienvenido, bienvenida, bienvenida a Aprendiendo a Ser Humano. Yo soy Miguel Carrión. Esta plática es una plática que ya había tenido, es una plática que realmente me dejó con muchas cosas que pensar, muchas cosas que reflexionar. Afortunadamente puedo volver a tener esta plática porque no es una cosa que no quería dejar pasar, es un tema que definitivamente para mí en lo personal es algo que me daba mucha necesidad de darle difusión. Entonces estoy muy agradecido de que haya podido volver. Yo sé que ustedes no lo saben y ya les contaremos toda la situación después, pero estoy muy agradecido de que podamos estar en este sillón nuevamente con una persona que yo admiro su trabajo demasiado, así que recibamos con un fuerte aplauso a Jerónimo del Río. ¡Yeah! Jero, ¿cómo estás? Gracias por volver. No, yo encantado de una oportunidad más de estar aquí. Ay, gracias de verdad. Yo te lo juro, como te lo dije a ti, ya lo dije, o sea, para mí era muy importante poder tener esta plática, que no se perdiera, que no se quedara solamente entre nosotros y la vez pasada que platicamos, la verdad se me hizo una plática muy, o sea, muy con mucho valor. Para mí era de verdad información que yo creo que no mucha gente sabe. Lo vimos también ahora que pudimos tener el capítulo con Miriam de Imumi, y toda la información sobre la migración, etcétera. Me parecía muy importante tener este tema también con nosotros porque lo vi con las redes sociales y cómo la gente se comunicó o cómo la gente opinaba al respecto del tema. Me parece que hay mucha desinformación al respecto. Entonces, me gustaría poder extendernos en todo esto, en esta plática contigo, pero yo sé que la gente no sabe muy bien todavía quién es Jerónimo y me gustaría que nos contaras quién es Jero. Sí, bueno, pues yo encantado de estar aquí otra vez contigo, a pesar de lo que nos pasó. Pues mira, yo soy Jerónimo del Río, soy investigador en Fundación para la Justicia. Somos una organización que acompañamos a familias víctimas de graves violaciones a derechos humanos e investigamos diversos temas relacionados con la impunidad, la independencia judicial y bueno, muchos otros. ¿Quién soy? Yo creo que es una pregunta complicada de responder, más allá de decirte en lo que trabajo y demás, pero yo diría que soy una persona muy comprometida con la defensa de los derechos humanos y con el bienestar de las personas a las que acompañamos. Tal vez eso es lo que yo respondería. Jero, yo sé que es una pregunta medio extraña. A todos los pongo en jaque siempre que les pregunto con quién es. O sea, es como, pero es un momento para reflexionar. Muy introspectivo. Sí. Bueno, Jero, ahora justo me gustaría que nos dijeras sobre la Fundación para la Justicia, qué es. Y bueno, ya me dijiste un poquito a qué se dedican, pero me gustaría ahondar un poco más. Sí, claro. La Fundación es una organización de la sociedad civil que tiene más de 13 años trabajando por los derechos humanos en México. Empezó en un inicio acompañando a las víctimas de casos emblemáticos de violaciones a derechos humanos en nuestro país, como el caso de 72 migrantes en Tamaulipas. Y bueno, llevamos mucho tiempo, como te digo, acompañando víctimas, pero también trabajando, generando conocimiento, realizando informes y tratando de tener incidencia en temas como son la impunidad, la independencia judicial y bueno, nuestro principal labor, que es el acompañamiento de víctimas. Jero, me gustaría irme directo hacia el tema que nos llevó hacia ti, porque me parece que hay mucho que hablar de eso y no quisiera que se nos fuera el tiempo. Y principalmente yo creo que la pregunta uno de todo esto sería, ¿qué es lo que sucedió en Ciudad Juárez con los migrantes hace un año ya, un poquito más de un año? Un poco más de un año. Pues mira, sucedió lo que nosotros denominamos como la consecuencia fatal de una política migratoria mexicana que mata.
y criminaliza a la población migrante. Perdieron la vida 40 personas al interior de una estancia migratoria que se prendió en llamas y que las autoridades decidieron no abrir las celdas de la estancia para que estas personas pudieran vivir. Además, resultaron gravemente heridas otras 27 personas migrantes y 15 mujeres que estaban detenidas en la celda femenil sufrieron graves afectaciones, sobre todo en términos psicológicos. Ocurrió el hecho donde ha perdido la vida la mayor cantidad de personas migrantes bajo custodia de la autoridad mexicana, del Estado mexicano, y es un hecho sumamente grave que hasta la fecha ha traído cambios irreversibles en una cantidad muy grande de familias. A partir de este suceso hay mucha gente que ya no puede vivir su vida de la manera en la que la vivía antes de que sucediera. Y bueno, sucedió un acontecimiento que para nosotros es la consecución de algo que hemos venido denunciando desde hace mucho tiempo. Nosotros sabemos que la situación que viven las personas migrantes en nuestro país es trágica. La atención que le da las autoridades mexicanas en estas estancias migratorias, que son en realidad cárceles, porque no se les puede llamar de otra manera, es sumamente degradante, es indignante lo que viven a su interior. Y lo que pasó hace un año, el 23 de marzo, fue la consecuencia fatal de esta política migratoria que mata en México. Me gustaría preguntarte, ¿qué sabemos la causa? O sea, ¿sabemos qué es lo que ocasionó el incendio? Sí, mira, definitivamente en el informe No nos dejen morir aquí que escribió la Fundación para la Justicia junto con un grupo de organizaciones entre el que está IMUMI, documentamos muchos momentos donde sucedieron violaciones a los derechos humanos, incluso previos a que se prendiera la primer llama. Uh-huh. Nosotros nos dimos cuenta que estas personas que venían transitando por nuestro país, huyendo de sus países de origen, donde vivían situaciones en las que ya no podían mantenerse y que por lo tanto los llevó a salir buscando algún tipo de acojo humanitario, el cual definitivamente no encontraron en México, sino todo lo contrario. Cuando llegaron a Ciudad Juárez fueron detenidos por autoridades mexicanas. Sabemos que muchos de ellos no se encontraban en una condición migratoria regular de acuerdo con la normativa mexicana, pero algunos de ellos detenidos, una persona colombiana y un venezolano, sí tenían una situación migratoria regular y aún así fueron detenidos por las autoridades mexicanas haciendo uso desproporcionado de la fuerza. Lo que nos cuentan los sobrevivientes es que los golpearon al ser detenidos, los amenazaron, les dijeron insultos verbales, principalmente relacionados a su color de piel, a su condición de migrantes, y como te decía, los sometieron en el piso haciendo uso desproporcionado de la fuerza. Posteriormente fueron ingresados a la estancia migratoria, que en realidad es algo muy similar a lo que podemos ver en las series y en los programas de televisión como las cárceles. Es un espacio sumamente reducido donde introducían a una gran cantidad de personas, hombres y mujeres, separados por razón de género, o por lo menos por lo que las autoridades suponían que era su género. Y al interior sufrieron condiciones indignantes. En el informe nosotros nombramos que se vivía un entorno torturante al interior de la estancia. Sabemos que no tenían acceso a agua potable. Ciudad Juárez es un lugar donde además el calor es insoportable, sí, mucho más que el que estamos sufriendo ahora. El de allá es un calor desértico que te deja sin saliva, es una situación terrible, y no tenían acceso suficiente a agua, tampoco alimentos. Constantemente estaban sufriendo malos tratos por parte de los agentes migratorios y por parte de una empresa de seguridad privada que se encontraba al interior. Sabemos que además a quienes querían castigar les daban electroshocks, se vivía tortura al interior de la estancia, y en un ánimo de reclamo por las condiciones que se vivían al interior, los migrantes realizaron una manifestación que derivó en un incendio, y que como respuesta las autoridades encargadas de la estancia decidieron no abrir la celda, decidieron dejarlos encerrados a su suerte.
bajo las súplicas de auxilio, pidiéndoles que por favor les abrieran la celda para poder vivir. Lo que nos cuentan los sobrevivientes es que las autoridades contestaron: suerte, güeyes, dejándolos completamente a su merced. Y bueno, la consecuencia es que fallecieron 40 personas. Es una cifra sumamente alta, sin precedentes en México, y resultaron gravemente heridas con lesiones físicas que condicionan la manera en la que van a vivir de aquí en adelante otras 27 personas y 15 mujeres que tienen síntomas como estrés postraumático, dificultad para conciliar el sueño y muchos otros problemas de carácter psicológico a partir del incendio. Entonces, definitivamente, yo te diría que la causa y lo que originó el incendio eran las malas condiciones que vivían las personas migrantes al interior de la estancia. Era un entorno absolutamente torturante, en el cual ninguna persona puede permanecer privada de libertad. Es completamente indignante. Y esa fue la razón que provocó los reclamos y posteriormente una inhumanidad absoluta por parte de los agentes migratorios que prefirieron dejarlos morir a abrirles la celda. De todo esto que me acabas de decir me surgen muchas preguntas y más que nada tienen que ver como con las consecuencias, lo que vino después del incendio. Primordialmente, y no sé, por ejemplo, a nivel prensa o nivel, sí, cuando surge esta noticia, el hecho de haber sido los mismos migrantes quienes encendieron la llama, no sé si esto hizo que hubiera una repercusión a lo que realmente estaba pasando, que era una violación de derechos humanos. Sí, totalmente. Desafortunadamente vivimos en una sociedad que se caracteriza en muchos momentos por la xenofobia. Generalmente en México, como pasa en este caso, pasó en muchos otros, se suele culpar a las víctimas de lo que vivieron. Es un proceso que nosotros llamamos revictimización. Y bueno, este no fue la excepción. Muchas de las notas periodísticas que recabaron lo que sucedió ponían la carga de la culpa en los migrantes que, como dices, iniciaron el incendio, lo cual a nosotros nos parece que parte del desconocimiento absoluto de la situación que se vivía al interior. Como te decía, nosotros documentamos que no tenían acceso a agua, no tenían acceso a comida, vivían tortura al interior de la estancia, y estas son condiciones que te llevan a querer exigir tus derechos. Claro. Esa es la manera en la que ellos encontraron para hacerla, y las autoridades mexicanas reaccionaron de la peor manera. Sí. Ahora, justo mi otra duda es respecto a eso. O sea, se toma la decisión de no abrir las puertas, sí, pero ¿quién es responsable de tomar esa decisión? Pues mira, en términos de responsabilidad es un poco complejo, porque nosotros aseguramos que la responsabilidad no solamente radica en quienes estaban en aquel momento en la estancia. La responsabilidad no solamente es de quienes no abrieron el cerrojo de la celda, sino también de las más altas autoridades del Instituto Nacional de Migración, que es la autoridad encargada de conducir la política migratoria en México. Nosotros sabemos que al interior de la estancia no contaban con un protocolo de atención a crisis, de emergencias, como puede ser un incendio, que contemplara la evacuación de las personas migrantes, y la responsabilidad de eso es de las más altas autoridades, que sus oficinas y sus despachos están acá en la Ciudad de México. Adicionalmente, por un reportaje periodístico, por una investigación periodística de La Verdad de Juárez, sabemos que una de las agentes migratorias tal cual declara: a ellos no les vamos a abrir, a ellos los vamos a dejar encerrados. Es una persona que está hablando por teléfono. No está claro de quién viene la orden, pero seguramente de una autoridad del instituto también allá en Chihuahua. Entonces, bueno, este es un hecho que tiene como una cadena de responsabilidad que va desde las autoridades más bajas, que estaban en el lugar y que no abrieron la celda, pasando por las autoridades medias, que tenían como el poder de decisión respecto a la manera en la que las autoridades iban a actuar sobre este caso, hasta llegar a las más altas autoridades del Instituto Nacional de Migración, que tenían bajo su tutela crear los instrumentos para que se actuara de manera adecuada, para que la estación migratoria contara con todos los sistemas necesarios
de protección civil para que un incendio no, pudiera ser contenido en el momento, con ventilación suficiente para que no vivieran el ahogamiento que vivieron al interior de la celda. Entonces, por supuesto que la responsabilidad va desde las autoridades más bajas hasta las más altas. Y hasta el día de hoy, 1 año y tanto después, ¿hay alguien que esté siendo acusado responsable de la situación? Sí, están siendo acusados autoridades de estos 3 órdenes que te conté, agentes migratorios que estuvieron al interior de la estancia, también también delegados del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua. El delegado del contraalmirante se encuentra hoy en un proceso penal, y también el comisionado del Instituto Nacional de Migración, pero aquí es muy importante señalar que los delitos que se les están imputando a unos y a otros son muy distintos. Como suele pasar en México, se está poniendo la carga de responsabilidad más grande en las autoridades más bajas. Claro. Se está queriendo culpar de homicidio exclusivamente a los agentes migratorios que no abrieron la puerta, y no así al comisionado Francisco Garduño, que hoy en día, a pesar de que el proceso penal está en marcha, continúa al frente del instituto. A él se le está acusando de un delito menor. Y bueno, en ese sentido vemos una disparidad absoluta en las decisiones de Ministerio Público que ha tomado la Fiscalía. Todo parece indicar que este caso, como muchos otros, se acerca o está tomando una senda de la impunidad, lo cual nos preocupa muchísimo, porque es un hecho que tiene que marcar un precedente para que no vuelva a ocurrir algo de este tipo. Pero sí, de momento la responsabilidad está tanto en los agentes que estaban en la estancia como en los mandos de Chihuahua, y también en altos mandos del Instituto Nacional de Migración, pero con criterios diferenciados, lo cual nos parece por lo menos extraño. Sí, claro. Ahorita esto que estabas mencionando me parece importante comunicar o informar a la gente lo peligroso que es que una persona que está siendo investigada sobre una situación de esta magnitud siga en funcionamiento de ese cargo, ¿no? Sí, a nosotros nos parece que pone en predicamento la conducción de las investigaciones. Nos parece que puede complicar y probablemente ya lo ha hecho las investigaciones que está llevando a cabo la Fiscalía General de la República. Y además, y esto es lo que nos parece más relevante resaltar, es que es una persona que sigue estando al cargo de la conducción de la política migratoria en México. Es decir, el máximo responsable de que hayan perdido la vida 40 personas y 27 más resultaran gravemente heridas es quien sigue al frente del instituto que encabeza la atención a los migrantes que están en nuestro país. Y como te lo comentaba antes, son personas que viven un calvario cuando ingresan a México. Es gente que viene huyendo de situaciones insoportables en términos de carencias económicas, situaciones de pobreza extrema, situaciones de seguridad insostenibles en sus países de origen, y también muchas veces, y este es el caso de uno de los sobrevivientes de Juárez, por consecuencias derivadas del cambio climático. Hay gente que huye, por ejemplo, el hecho de que el lugar donde crecieron, vivieron y tenían planeada hacer su vida se convierten en lugares inhabitables por temas medioambientales, y que vienen a México cruzando, intentando llegar a Estados Unidos con toda la ilusión de cambiar la realidad que vivían en sus países, y que lo que el Estado mexicano ha decidido es recibirlos con las Fuerzas Armadas, recibirlos a punta de cañón, haciendo que su tránsito por México sea sumamente complicado. Se enfrentan a una cantidad de situaciones y riesgos que bueno, son lamentables, propios de una película de la Segunda Guerra Mundial. Sí, claro. De este tipo de situaciones tan terribles, y que la autoridad que está encargada de atenderlos sea la responsable de un incidente como el incendio de Juárez, demuestra que es un tema muy poco prioritario para el gobierno mexicano, y que más bien parece que la intención de la política migratoria mexicana es denostar a la población migrante y criminalizarla. Tratarla casi como menos que seres humanos, lo cual nos parece terrible.
hay algo que me parece tan preocupante como el hecho de las decisiones políticas que se están tomando, es la poca participación comunitaria y de la gente. Y te lo digo porque lo he visto, hemos tenido varios capítulos acerca de la migración y cada vez que platicamos respecto a esto me sorprende el recibimiento de la gente al tema, ¿no? O sea, es como un hartazgo, es como es una malinformación, es un miedo, es como poca empatía y se nos olvida a veces que, por ejemplo, ahorita que estabas diciendo, ¿no? El número de personas que murió, pero yo siempre lo pienso es que, bueno, al final lo vemos solamente como el número y como una estadística y como el número de personas que estaba ahí, las personas que sobrevivieron o que están heridas, pero no entendemos, o sea, yo creo que lo más importante en este momento sería ponerles un nombre y ver lo que realmente están enfrentando estas personas, porque son gente que tiene familia, es gente que tiene un hermano, que tiene una mamá, que tiene unos hijos, o sea, y a veces se nos olvida muchísimo que justo no están viniendo aquí a la diversión, a ver qué sucede, ¿no? O sea... Sí, totalmente. Pues mira, yo creo que en ese sentido hay dos cosas que juegan un papel como importante. La primera es que definitivamente en México, la sociedad mexicana tiene una aversión a la población migrante. Nosotros nos damos cuenta que opera un grado de xenofobia alto y que hace que haya un rechazo hacia el tema y hacia la población migrante como tal. También suele haber como un doble criterio dependiendo cuál sea el país de origen de la persona migrante. Claro. Juega mucho la discriminación racial. Si es gente que viene de países, por ejemplo, de Centroamérica, generalmente son muy denostados, pero si es un migrante europeo, como quienes llegaron tras la Guerra Civil Española en México, recibían una aceptación distinta por parte de la sociedad mexicana. Entonces, definitivamente, en el tema migrante y en el trato que le da la sociedad a quienes llegan aquí, se evidencia graves problemas de la sociedad mexicana. Uh-huh. Está muy presente el tema de discriminación racial, solamente por el color de la piel. Es muy evidente que existe un rechazo y también yo diría muy importante la xenofobia. Suele haber como un criterio diferenciado, te digo, para gente que proviene de países que no le resultan como tan atractivos o interesantes a la mayoría de la población o que no tenemos tan idealizados como los países europeos. Uh-huh. Y lo segundo es que me parece que estamos tan saturados de tantas malas noticias en México que de repente cuando te enfrentas a una de este tipo, por más que sea una con las dimensiones que tiene este caso, es el hecho donde ha perdido la vida la mayor cantidad de personas migrantes a manos de la autoridad mexicana. Esa es la dimensión de este caso, pero parece un poco que se pierde entre esta ola como de malas noticias, de homicidios, de cada vez cifras que vamos superando cuestiones muy lamentables. Y sí, cuesta muchísimo trabajo apelar a la empatía de las personas que generalmente buscan darle la espalda a este tipo de temas. Fíjate que en la fundación es un tema que nos hemos cuestionado mucho. Uh-huh. Y nos hemos dado cuenta que la defensa de los derechos humanos en todos lados, pero principalmente en México, cada vez más requiere de la creatividad. Uh-huh. Y resulta esencial tener aliados y aliadas como tú mismo, este espacio, y algo que nos ha funcionado y que nos ha logrado dar un tono y decir los mensajes de una manera en la que probablemente a mí me cuesta más trabajo es aliarnos con la comunidad artística mexicana. Uh-huh. A raíz de este caso nosotros nos vinculamos con una dramaturga que nos ayudó a crear un texto inspirado en los hechos y que se ha convertido en una puesta en escena donde se recapitulan algunas de las cosas que sucedieron, pero sobre todo se intenta darle nombre a las cifras. Se intenta que este caso, a diferencia de muchos otros, no solamente sea recordado porque fueron 40 personas o 27 personas lesionadas, sino porque cada uno de esos números es una persona que tiene una historia en específico, que vino a México buscando algo que dejó en sus países de origen, a su familia
a sus familiares, a sus hijos, a su mamá, a sus negocios. Algunos nos contaban que tuvieron que dejar sus tiendas, las empeñaban para venir a México, y que cada uno de ellos tenía un futuro por el cual estaba aquí, y muchos de ellos lo siguen teniendo, y que nada más a raíz del incendio pues lo ven más complicado. Entonces lo que nosotros intentamos es que cada una de las víctimas sea entendida como una persona que tiene su propia historia. Total. Las barreras son muchas, y aún así lograr que la gente empatice con el tema resulta complicado, pero hemos tenido como la buena noticia de que eso logra dar como un poco de mayor aceptación a que se hablen de estos temas y a concientizar sobre las implicaciones que tienen la vida de las personas, ¿no? Algo que me parece muy importante preguntarte es justamente sobre estas familias o sobre las personas que quedaron o quienes están luchando por este caso, ¿no? Las personas que quedan después de este terrible accidente, ¿cómo lo han sobrellevado? ¿Cuál es, o sea, en dónde están ahora? Híjole, pues es yo creo que el tema más complicado. Por un lado está quienes quedan, que son quienes sobrevivieron, y también las familias de quienes se fueron, que son los 40 hombres que fallecieron. Que los sobrevivientes, quienes tuvieron las lesiones físicas más severas, fueron trasladados a la Ciudad de México tras ocurrir el incendio de Ciudad Juárez. Fueron atendidos durante un tiempo en nuestro país. Algunos de ellos continúan aquí recibiendo atención médica. Desafortunadamente las lesiones que tienen son de gran escala. Algunos sufrieron amputaciones de extremidades, otros afectaciones pulmonares irreparables que nunca más van a regresar a la condición previa a que ocurriera el incendio. Y también tienen daños psicológicos muy severos. El tema médico pues es atendido por los médicos de la mejor manera que pueden, como te digo. Pero ¿quién paga esa parte? Eso, ¿quién se lleva la responsabilidad de esos gastos? Quienes estuvieron en México, las medidas de asistencia fueron atendidas por el Estado mexicano, pero aquí se presentó un grave problema. La autoridad responsable de haberlo hecho era la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y quien lo hizo en los hechos fue el Instituto Nacional de Migración. Entonces, lo que pasó es que el victimario estaba atendiendo a la víctima, lo cual ya te imaginarás lo que representó para los sobrevivientes. Pues atendían a estas personas con miedo. Claro. Al final eran personas diferentes, pero es el uniforme responsable de lo que les pasó, y no la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas como debió haber sido. Recibieron atención médica en México durante bastante tiempo. Hay algunos de ellos que la siguen recibiendo. Y también de lo que nunca se tomaron responsabilidad, que nunca atendieron, fue darles un acompañamiento psicológico. Más allá como de las lesiones médicas más tradicionales, como lo que te comentaba de la amputación, también sufrieron afectaciones en un plano emocional muy severo. Muchos de ellos tienen problemas para conciliar el sueño. Uno de ellos nos contaba que cuando apagaba la luz sentía que estaba de nuevo entrando a la estancia migratoria, lo cual es un reflejo claro de una afectación severa. Claro. Recibieron atención psicológica por parte de las organizaciones nada más. En ese sentido no recibieron asistencia ni apoyo del gobierno mexicano. Y bueno, ¿dónde están? Muchos de ellos ya se encuentran en Estados Unidos. Lograron llegar allá a través de un parol humanitario, que es una medida que se le da a víctimas y a gente que lo necesita. Están teniendo muchas dificultades, primero que nada para adaptarse a una sociedad completamente nueva, diferente. Prácticamente ninguno de ellos hablaba inglés, entonces eso tiene limitaciones y complicaciones específicas debido a las consecuencias físicas que les generó el incendio, como la pérdida de brazos, algunas problemáticas en términos de movilidad. Les ha costado mucho trabajo encontrar algún trabajo allá, entonces están viviendo en una condición de precariedad.
La realidad es que el Estado mexicano, ellos ya estando allá, no se ha hecho cargo de su asistencia. Y bueno, por otro lado quedan las familias de los fallecidos y también de los sobrevivientes, que muchas de ellas se encuentran todavía en sus países de origen, en Guatemala, El Salvador, Venezuela y demás. Muchos de ellos viviendo un proceso de separación familiar muy fuerte. Algunos de ellos quieren reunirse con sus familiares en los Estados Unidos y de momento no lo han conseguido hacer. Y bueno, sufriendo cada uno de ellos las consecuencias, porque este no es un hecho que se haya quedado en lo que pasó hace un año. Uh-huh. Es algo que día con día es un costal que tienen que llevar en su espalda todos los días y que bueno, les complica mucho intentar llevar una vida cercana a lo que tenían antes de que hubiera ocurrido el incendio. ¿Qué se está buscando? ¿Cuál sería la reparación del daño? Pues mira, nosotros estamos pidiendo que haya una reparación integral del daño. La reparación integral se compone por varios elementos. Lo que se busca es que la persona logre estar de la mayor manera posible en una situación similar antes de que hubiera ocurrido el incendio. Definitivamente esto es imposible. Sí, claro. No hay manera que regresen a la condición previa a que se prendieran las llamas, pero sí se intenta que se implementen medidas para estar lo más cerca posible a esta situación. Lo que se busca es que haya medidas de compensación económica, las cuales tienen que apegarse a las afectaciones que tienen, y también tiene que hacerse una medición en términos de proyecto de vida, qué es lo que ya nunca van a poder hacer a raíz de las afectaciones que les generó este incendio. Además, se les tiene que seguir dando acompañamiento médico, psicológico. Tienen que existir medidas de asistencia que sean que abarquen más situaciones que lo que está siendo en la actualidad. Y también parte de lo que ellos han exigido y han sido muy claros es que esto no tiene que volver a suceder. Una medida de reparación es generar las condiciones a nivel gubernamental en México para que no vuelva a suceder un hecho como este y que siempre quede en la memoria de los mexicanos como un incidente que nunca debió haber ocurrido y por lo tanto nunca vuelva a presentarse. ¿Ha habido algún cambio en las estaciones migratorias a partir de lo que sucedió? Definitivamente no. Es una tristeza porque este es un incendio que era previsible. Antes de que ocurriera el año pasado el incendio en Ciudad Juárez, nosotros documentamos que hubo 14 incendios previos en estancias migratorias desde que el comisionado presidente tomó las riendas del Instituto Nacional de Migración. Y esas eran señales de que algo así podía ocurrir, algo de esta magnitud podía ocurrir. Decidieron ignorarlas, todas ellas. Nunca se hizo nada para cambiar las condiciones al interior de la estancia, nunca se hizo nada para que cumplieran con los requisitos de protección civil, nunca se capacitó al personal para que tuvieran las habilidades necesarias para reaccionar a este tipo de incidentes. Y desafortunadamente, siguiendo la misma lógica de estos anuncios previos, con este incendio tan trágico, no ha llevado a que se haga un cambio de raíz en las estaciones migratorias y mucho menos en la política migratoria mexicana. Han habido algunos cambios, como por ejemplo pintar las paredes de las estancias migratorias, pero ciertamente nada de eso va a evitar que algo así vuelva a Pero suceder. las condiciones en las que tienen a las personas son las mismas. Son las mismas, definitivamente. La estancia migratoria de Ciudad Juárez se cerró, eso sí, pero están por abrir otra en aquella ciudad. Y bueno, las otras estancias migratorias que hay en el país, la red de centros de detención migratorio que tiene el Instituto Nacional de Migración, definitivamente sigue replicando prácticas torturantes en contra de personas migrantes. Entonces, a mí me gustaría decirte, y me encantaría que pudiéramos decir que esto es algo que no va a volver a ocurrir porque el Instituto Nacional de Migración hizo su tarea y se repararon como todos los problemas que había, pero la realidad es que estamos muy lejos de que eso sea así y yo me atrevería a decir que estamos más cerca de que vuelva a ocurrir un incendio como el que ocurrió en Ciudad Juárez, porque no hay razones para pensar que no va a volver a pasar.
Y oye, en este caso, ¿no hay algún tipo de, no sé, alguien debería de tener algún tipo de regulación sobre las condiciones, o sea, de verificar que cumplan? Definitivamente. Eso cae en el Instituto Nacional de Migraciones, quien tiene que tener la certeza de que sus instalaciones cuenten con los requisitos de protección civil. Posteriormente, las revisiones de protección civil tienen que dar la certeza de que eso es un inmueble con capacidad de operar y albergar a población migrante en su interior. Y bueno, está también el tema de rendición de cuentas. Como te contaba, hay un funcionario responsable de estos hechos que sigue al frente del instituto, y que las más altas autoridades que están arriba del comisionado, que son la Secretaría de Gobernación y el presidente de México, ha optado por dejarlo en su mando, dejarlo al frente del instituto. Y bueno, claro que ellos también tienen un grado de responsabilidad en que alguien así se mantenga en su cargo. Para ti en lo personal, y de verdad que yo desde la vez pasada que platicamos, siempre me da como esa curiosidad y me sorprende muchísimo pues, la capacidad y más bien como poder tener ese acercamiento con estas personas, porque seguramente que no son escenarios agradables en los que los encuentras, y poder tener esa comunicación y entender lo que han vivido. Para ti, ¿cuál ha sido como la lección más grande que te han dejado? Sí, pues definitivamente este ha sido un proceso de acompañamiento sumamente complicado para las organizaciones. Mira, yo creo que algo que caracteriza a la gente que se dedica a la defensa de los derechos humanos es que tienen un grado de empatía un tanto diferente al grueso de la población. De repente como que nos afectan más estos temas, y al haber acompañado a las víctimas y ver las repercusiones físicas, ver los problemas que tenían en el cuerpo, que además eran visibles al ojo humano, pues resultaba desgarrador. Y después escuchar las historias, pues fue una situación muy complicada, muy compleja. Por supuesto que el acompañamiento como equipo es muy importante. El siempre estar como organización el uno para el otro es crucial, pero sobre todo yo te diría que como el principal motor para realizar esta labor es la fuerza de las familias. Si a nosotros nos hace sentir mucha tristeza lo que ellos vivieron, pues imagínate lo que Claro. ellos sentirán. Y es sumamente inspirador ver la fortaleza con la que se conducen, ver la claridad que ellos tienen para decir: no solamente quiero que yo reciba una compensación económica, sino que yo no quiero que nadie más vuelva a vivir lo que yo viví, que quiero que esto marque un precedente, un antes y un después en materia de política migratoria en México, para que cambie y no solo accedamos a la justicia, sino que se viva una realidad diferente para la población migrante que cruza por nuestro país. Tienen una congruencia absoluta, saben perfectamente lo que significa la justicia, por más que nosotros lo estudiamos en universidades. Ellos tienen como una necesidad innata de acceder a ella, y fungen en ese sentido como un faro que nos muestra el camino hacia dónde tenemos que ir. Y definitivamente la fortaleza, pues nosotros la adquirimos de ellos, de ellas, de lo que nos enseñan, de las pláticas, de las emociones que viven, del empuje que tienen y de la tremenda fortaleza para seguir y exigir justicia. ¿En dónde están parados ahora? O sea, en toda esta situación, ¿hay algo que esté a punto de suceder? O sea, ¿dónde está, digamos, estamos cerca de una resolución a esto? Híjole, pues tristemente no. Estos son procesos que suelen tomar mucho tiempo en conducirse y acercarse un poco a una resolución, mucho más a una resolución que se acerque a la justicia. Actualmente el caso en materia penal se encuentra en un proceso de investigación. Estamos lejos todavía de una resolución judicial,
Desafortunadamente, y como te lo comentaba hace ratito, la actitud que ha adquirido la Fiscalía General de la República parece alejarnos un poco del acceso a la justicia. Entonces, bueno, esos procesos se están llevando a cabo mientras nosotros estamos hablando. Además, se está buscando por otros medios la reparación integral del daño. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ha anunciado que se han llevado a cabo medidas de compensación económica, pero por lo menos hasta donde nosotros sabemos, a ninguna de las víctimas que nosotros representamos se les ha dado ningún tipo de medida de compensación. Entonces están paradas en la senda de la lucha por la justicia, que desafortunadamente en México es una senda muy rocosa, que tiene muchos obstáculos. Nosotros estamos allá a un ladito intentando acompañarlos, haciendo un poquito más fácil ese camino, pero desafortunadamente estamos lejos de estar en un panorama donde ya podamos decir que se accedió a la justicia o que hubo algún tipo de reparación de daño. Sí, yo te diría eso, que están como en la senda de la lucha por la justicia, esperando a que los procesos se agoten y con la esperanza de que se haga justicia y se repare el daño. Y en términos, o sea, eso reflejado a una familia, porque, o sea, poniéndolo justo como hablábamos hace un momento, o sea, poniéndolo ya en la historia personal de cada una de estas personas, lo que puede representar el hecho de tener que vivir este calvario, este proceso, retomar lo que sucedió una y otra vez y esperar una resolución y que no llegue y no saber nada. Sí. O sea, ¿qué tipo de... O sea, cómo emocionalmente, cómo los ves? Pues mira, se me hace súper importante que lo pongas en esos términos. Esto se traduce en que hay personas en Estados Unidos, por ejemplo, te cuento el caso de uno de ellos que para migrar por México tuvo que empeñar el terreno en el que vivían sus padres. Entonces, bueno, producto de este incendio hay una familia con una deuda que no puede pagar, que está con la amenaza de perder su casa. Hay una familia que está en Estados Unidos en búsqueda de trabajo, pero que por las lesiones físicas que tiene no lo encuentra. Uno de ellos, por ejemplo, en Guatemala se dedicaba a ser guardia de seguridad privada y tenía que operar armamento. Ahora en Estados Unidos ya no puede dedicarse a lo mismo porque ya no tiene mano. Entonces es gente que está en una situación, si de por sí ya venía en una situación sumamente grave, ahora está unos escalones por debajo porque tiene que lidiar con todo lo malo por lo que salió de su país y además con todo lo malo que le generó el incendio. Eso se ve en familias que muchas de ellas se encuentran en Estados Unidos sin trabajo, sin la cercanía de sus familiares, sin el apoyo de una comunidad que les dé contención en un momento tan importante como estos. Se traduce en gente en una situación económica sumamente precaria, donde muchos de los hijos están resintiendo las consecuencias de lo que vivieron sus padres. Y bueno, son hechos que afectan la dinámica familiar en su totalidad. No solamente al migrante que se encontraba al interior de la estancia, sino a todos quienes, por ejemplo, económicamente dependían de él o quienes emocionalmente tienen algún tipo de dependencia hacia ellos. Definitivamente es una situación crítica. Yo te podría decir que hay una serie de violaciones cometidas antes y durante del incendio, pero hay otra serie de violaciones cometidas posterior al incendio derivadas de las consecuencias del propio incendio que muchas veces son invisibilizadas y que nos hace todavía más admirar a estas personas, porque a pesar de este contexto tan desfavorecedor como el que te platico, mantienen la exigencia y alzan la voz por la justicia, lo cual pues es ese motor del que te hablaba que nos lleva a nosotros a realizar nuestra labor. Pero, por ejemplo, o sea, aquí, o sea, yo lo pongo en ese hartazgo porque supongo que debe ser muy estresante ver que no pasa nada, ¿no? Sí. O sea, ahora hace un momento hablaba sobre
acompañamiento psicológico que me parece muy importante y es un tema que de pronto uno no lo, o sea, bueno, hablamos ahora y hay un poco más de conciencia en cuanto a la salud mental, pero en situaciones así me parece que es un acompañamiento que casi nunca se da, porque, bueno, estamos viendo las heridas que hay externas, ¿no? Sí. Pero lo que eso puede conllevar pues a un problema muchísimo más complejo, me parece, ¿no? O sea, el no poder, ¿no? Como tú decías hace rato, de la persona que apagan la luz y etcétera, o sea, me parece que como que todo este trauma, esta manera de no poder socializar, de poder estar en un lugar, de tener miedo, de tener enojo, todo esa bolita de nieve que de pronto no vemos y en las consecuencias que puede tener. Sí, totalmente. Y justo es uno de los temas que el gobierno mexicano no atendió, por ejemplo. Se enfocaron, como dice, solamente en atender como las consecuencias visibles, las consecuencias en términos como médicas, dejando completamente de lado el tema psicológico y emocional. Es muy complejo porque son los daños que, como dices, no se ven. Desde las organizaciones seguimos acompañando psicológicamente a las víctimas y el Instituto para las Mujeres en la Migración hace un extraordinario trabajo en esa materia. Y sí, definitivamente, más allá de esta persona que te decía que ya no puede ser guardia de seguridad privada porque perdió una mano, además tiene una repercusión, un trauma psicológico que seguramente le va a complicar realizar cualquier tipo de actividad, no solamente de trabajo, sino cosas tan simples como pararse de su cama, ¿no? Definitivamente es uno de los grandes temas en donde el Estado mexicano de nuevo ha dejado mucho que desear y que las víctimas están resintiendo a grandes rasgos, ¿no? ¿Qué sigue para este caso? Pues mira, sigue que nosotros continuemos en esta búsqueda por la justicia. Tenemos procedimientos pendientes, sobre todo en materia penal. Tenemos un gran lastre en materia de reparación del daño. Hay muchas cosas por hacer. Y nosotros estamos realizando actividades en la búsqueda de acercarnos a esta justicia, que es como la meta que nos ha fijado las familias a las que acompañamos. Dentro de estas actividades, y como te decía, hemos tenido que apelar a la creatividad. Presentamos un informe, que es el informe No nos dejen morir aquí, donde relatamos como de manera muy puntual todo lo que vivieron las personas migrantes desde que fueron detenidas, en el momento en el que estaban siendo privados de libertad al interior de la estancia, cuando se prendieron las llamas, cuando las autoridades los sacaron de la celda, algunos con vida, a otros sin vida, el anuncio de las autoridades de las personas fallecidas y lesionadas, hasta todas las medidas de atención que han venido sucediendo o dejando de suceder desde que aquel acontecimiento sucedió, y marcamos una hoja de ruta con recomendaciones a las autoridades mexicanas, que son las que nosotros consideramos imprescindibles que sucedan de aquí en adelante. Nos parece que tiene que, en este momento, separarse del cargo el comisionado Garduño, por lo menos mientras las investigaciones son llevadas a cabo. Solicitamos que la investigación realice investigaciones diligentes, que se acerque más a los temas que relataron los sobrevivientes, como son la detención migratoria, las condiciones al interior de la estancia, y que haya una reclasificación de la responsabilidad de las autoridades que están siendo acusadas. Como te decía, el comisionado Garduño lo acusan de un delito menor, y nosotros consideramos que debe ser investigado en realidad por homicidio. También solicitamos a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que realice las labores necesarias para reparar el daño de las víctimas. Y lo más importante, que tendría un efecto global en el tema migratorio en México, que haya un cambio, una vuelta de timón en la conducción de la política migratoria mexicana. Nosotros creemos que México tiene que acercarse más a un enfoque humanitario, a un enfoque donde las autoridades se encarguen de proteger los derechos de los migrantes que vienen transitando por nuestro país y dejen de ser esa fuente de riesgo para ellos. Lo que hoy en día nos hemos dado cuenta es que se enfocan solamente en detenerlos, en pedirles sobornos, en extorsionarlos,
y no en protegerlos. Creemos que tiene que haber un cambio en la política migratoria y una vez que eso suceda, estaremos más cerca de cumplir con el deseo de las víctimas, que es que algo así no vuelva a ocurrir. Esas son algunas de las exigencias que hacemos. Hay algo aquí que me gustaría preguntarte y es en este caso, por ejemplo, hablando de que este es un año de elecciones y que viene una nueva presidencia y viene todo un nuevo equipo, etcétera, ¿esto tiene algún tipo de impacto en lo que están haciendo ustedes? Sí va a tener impacto, dado que se renuevan muchas de las caras que están al frente del gobierno, como bien dices. Nosotros, desde que salieron a la luz los programas de gobierno del candidato y de las candidatas, nos dimos cuenta que una de las grandes falencias y uno de los temas no abordados o abordados por lo menos con un enfoque inadecuado era el tema migrante. Y lo constatamos en los debates. Cuando se hacen preguntas, en el primer debate se hizo una pregunta específicamente sobre el incendio de Ciudad Juárez. Las respuestas de las candidatas dejaron mucho que desear. La candidata oficial parece que continuará con la tendencia de política migratoria actual. Y bueno, no vemos luces como para suponer que esto vaya a tener el cambio de timón que te decía que deseamos que tenga. Claro que al renovarse los cuadros se renuevan las esperanzas. Nosotros tenemos la expectativa de que quienes lleguen lo hagan con un enfoque diferente, dando un tratamiento diferente a la población migrante y sobre todo también en términos del caso. Nos parece muy importante que al frente del Instituto Nacional de Migración ya no continúe los responsables directos del incendio. Y bueno, tenemos como expectativas un poco de esperanza, pero la realidad es que si vemos como en los hechos cuáles son las propuestas, las respuestas y los planes de gobierno, difícilmente podría decir que nos encaminamos a algo diferente. Jero, para terminar esta plática, me gustaría preguntarte dos cosas. La primera siendo, ¿qué es lo que te gustaría dejarle a la gente que nos vio o nos escuchó el día de hoy respecto a este tema? Pues me parece que cumpliría el objetivo de esta entrevista si logramos sensibilizar a un poco de quienes te escuchan. Me parece muy importante que de aquí en adelante se entienda que el fenómeno migratorio es un tema multifactorial, que no nos dejemos ir con la finta de que es gente que está aquí quitándonos trabajo o que es gente que viene a México para generarnos un problema. La realidad está muy lejos de ser esa. Es gente que viene a México huyendo de la situación crítica que viven en sus países y yo creo que como tal los tenemos que acoger. Tenemos como un gran potencial para tratar de manera diferente a la población migrante y sobre todo me gustaría que haya en el imaginario colectivo de quienes nos escuchan que este caso sea entendido como un caso de gran responsabilidad de las autoridades mexicanas hacia la población migrante y como la consecuencia fatal de situaciones que se viven todos los días. Este es solamente un caso que tuvo mucho eco por su magnitud, tuvo mucha difusión, pero todos los días se viven tragedias con la población migrante en nuestro país y a mí me parece que eso debe hacernos repensar cada vez que nos enfrentemos a un tema de estos, las implicaciones que tiene. Lo que vive la gente pasando por nuestro país, lo que viven al salir de sus países de origen, y creo que eso nos tiene que acercar un poco más a tener un enfoque humanitario y no criminalizante de esta población. Y bueno, algo que también me gustaría mucho es que en las redes de la Fundación, nos pueden encontrar como Fundación para la Justicia, visiten el informe. Yo creo que ahí van a poder encontrar muchísima información que complemente lo que platicamos aquí. Y bueno, me parece que puede ser muy enriquecedor para quien lo lea. Ahora, justamente hablando de la Fundación, me gustaría preguntarte respecto a este caso y en general, ¿cuáles son, digamos, los objetivos en términos de un año para ustedes? Híjole. Pues mira, definitivamente seguir
teniendo un acompañamiento como el que hemos venido dando a las víctimas. Tenemos muchos otros temas que acompañamos. No solamente acompañamos a víctimas migrantes, sino que también, como te contaba, estamos muy involucrados en temas de impunidad, en temas de independencia judicial. Y bueno, vemos un contexto mexicano de muchísima preocupación, no solamente en materia migrante, sino en términos de Estado de Derecho en general. Entonces, bueno, como metas tenemos continuar con nuestro acompañamiento e incidir a que la realidad, sobre todo mexicana, pero de la región, cambie y se acerque más hacia lo que pretendemos. Jero, de verdad te agradezco el haber estado aquí. Yo sé que esto no es un tema que termine de una manera tan feliz como nos gustaría. Al final creo que es un tema que es muy importante por lo sucedido y justamente como comentabas, por el hecho de que no ha sucedido realmente un cambio en cuestiones de cómo se lleva la migración a cabo en México, cómo se apoya la migración en México. La incertidumbre, y espero yo de verdad que no suceda, pero la posibilidad de que esta situación de lo que hablamos no sea la única situación trágica y grande que pueda llegar a ocurrir. Justo hablando desde pues todo lo que es la militarización de la migración, lo que es el tráfico de personas también migrantes, bueno, cuestiones de violencia sexual, de violencia física, de hambre, de falta de dinero, de todo lo que es, incluso en cuestión climática, ¿no? Y de geografía, o el hecho de pasar de un punto a otro y todas las adversidades que se puedan encontrar en el camino. Me parece que es un tema al que no le veo cada vez que platico con alguien y que lo cuenta y que lo conversamos un poco aquí. Me da muchísima tristeza el no ver un cambio de parte de las personas que deberían apoyar principalmente estos cambios, ¿no? O sea, yo lo veo con ustedes, lo veo en otras fundaciones y lo veo en otras organizaciones que han venido o que han tenido la posibilidad de sentarse aquí conmigo y platicar. Me parece un trabajo extraordinario, me parece un trabajo que de verdad admiro demasiado, pero también para concientizar a la gente que al final no lo pueden hacer solos y necesitan y principalmente del apoyo del gobierno para poderlo realizar, ¿no? Sí, definitivamente. A mí también me encantaría que acabáramos de manera más alegre, pero bueno, la realidad es que la situación pues es la que es trágica, y yo te diría que si bien podemos irnos como con este sabor de boca negativo, de que las cosas que se deberían de hacer no se están haciendo, que estamos más cerca de la injusticia que de la justicia, yo creo que este puede ser un llamado a la acción y que esto marque un precedente para que de aquí en adelante nos conduzcamos de una manera diferente. Nuestras acciones de todos los días definitivamente que tienen cierto grado de impacto, y la manera en la que nosotros entendemos la situación migratoria, la manera en la que o los ojos con los que volteamos a ver casos como este, claro que marcan una diferencia. Entonces, aunque nos vamos con un sabor de boca de una situación trágica, creo que podemos irnos con la esperanza de que esto marque un punto de inflexión para que por lo menos a nivel conciencia individual y colectiva veamos y actuemos de manera diferente. Gracias, Jero, por estar aquí con nosotros. No, de verdad, te agradezco mucho el tiempo, otra vez. Y espero que esta no sea la única vez, otra vez que nos vemos. Sí. De verdad, cada vez esta es la segunda vez, pero de verdad siento que aprendo mucho escuchándote y hablando contigo. De verdad, creo que, o sea, no me voy a cansar de decirlo, como se los he dicho también en otras ocasiones. El trabajo que hacen me parece un trabajo necesario. A veces se nos olvida quién está del otro lado y se nos olvida las personas que vemos en la calle, incluso pidiendo dinero, etcétera. O sea, se nos olvida la historia y a veces, como decías hace un rato, o sea,
creo que el hartazgo, el de estar cansado de tantas malas noticias hace que nos volvamos menos empáticos y hace que nos volvamos con una piel más dura, pero el hecho de tener conciencia de lo que está pasando creo que a veces es la mejor herramienta. Sí, definitivamente. Y bueno, yo te agradezco otra vez a ti el espacio. Me parece muy rico que alguien como tú abra su auditorio para estos temas. Y bueno, tú me queda claro que eres parte de esta lucha por la justicia y te lo agradezco también. Gracias, Jero. Antes de irnos, porfa, compártenos. Ya nos habías dicho, pero otra vez, por favor, ¿dónde pueden seguir a la fundación? Sí, bueno, en redes sociales nos pueden encontrar como Fundación para la Justicia. Así estamos en Instagram, Facebook, X y TikTok. En la página de internet fundacionjusticia.org. Y también los invito a revisar el micrositio bajolabota.com, donde van a poder encontrar ejercicios periodísticos relacionados a este tema que seguramente también serán de su interés. Gracias, Jero. Gracias por estar aquí. Ya saben que a nosotros nos encuentran como Aprendiendo-Ser Humano en Instagram, en TikTok como Aprendiendo a Ser Humano, en Spotify como Aprendiendo a Ser Humano, en Google Podcast como Aprendiendo a Ser Humano, que por cierto ya va a desaparecer, en iTunes Podcast, en Apple nos encuentran como Aprendiendo a Ser Humano, iVoox, Amazon Music y demás plataformas donde consuman su podcast. Nos vemos o nos escuchamos ahí, obviamente aquí en YouTube para que se suscriban. Y si llegaron hasta acá, nos vemos o nos escuchamos en el próximo capítulo.